Ustedes, bueno, no sé si se preguntan, pero quiero explicarles un poco por ahí por qué tesalonicenses. ¿Por qué tesalonicenses? Porque lo que veníamos viendo de Esdras ya culminó, por lo menos por este tiempo. Las dos últimas prédicas sobre el templo y después sobre los pasajes de Timoteo fueron lo que surgieron de finalizar el libro de Esdras. Surgieron esas dos prédicas más. Y ahora vamos a empezar un nuevo estudio a través de los pasajes del libro de la carta de los tesalonicenses. El domingo pasado hablábamos un poco de cómo Dios, al morar en nosotros y al nosotros escuchar la sana palabra, la sana enseñanza, debía producir en cada uno de nosotros efectos, evidencias de una verdadera conversión, de una verdadera transformación que hace Dios en nosotros. Y eso está reflejado en toda la palabra de Dios. Todo aquel que conoció a Cristo, todo aquel que se entregó a Cristo, nunca más fue el mismo, nunca más. Entonces Pablo está anunciándole a Timoteo de la misma forma, de que él tenía que ser no solamente el predicador del pueblo, sino que tenía que ser ejemplo de los creyentes. Entonces, de alguna manera meditaba en la palabra del Señor y decía cómo seguimos, y tenía la inquietud de poder escudriñar Tesalonicenses. El libro de Tesalonicenses, la carta de los Tesalonicenses, los comentaristas hacen sus comentarios y dicen que no tiene un contenido teológico tanto como el de Romanos, por ejemplo. No tiene un contenido teológico donde nosotros vamos a ver enseñanzas teológicas fundamentales o básicas del cristianismo. Pero algo que noté y me agradó es ver en los tesalonicenses, a medida que lo vayamos desarrollando, es la evidencia del poder de Dios en la transformación de un pueblo, en la transformación de personas, si bien no teológicamente, sino prácticamente. O sea, Pablo fue ahí, predicó, y nosotros a través de la lectura de los tesalonicenses vamos a ver qué transformación hizo en ellos. Así que para empezar, vamos a leer los dos primeros versículos del libro de Tesalonicenses y espero que hoy empezamos y espero que en todo el trayecto de la lectura de los tesalonicenses y la meditación en ella podamos gozarnos en saber que ese mismo Dios que obró en los tesalonicenses, ese mismo Espíritu que obró en los tesalonicenses, esa misma palabra que fue predicada a los tesalonicenses, es la misma que nosotros hoy predicamos, es el mismo Dios que nosotros creemos, es el mismo Cristo que nosotros transmitimos y es el mismo Espíritu que nosotros pedamos que transforme nuestro ser, nuestro interior, para que se haga evidente en lo externo. Entonces, primera de Tesalonicenses 1 y 2 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Hoy como título este sermón tiene el origen de los tesalonicenses. Vamos a ver un poco cómo se inicia esto. Ahí está Pablo en los primeros dos versículos, está saludando dice a la iglesia de los tesalonicenses. Y después en el 2 dice: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Evidentemente ese saludo está siendo dado a los que vivían ahí, pero vamos a ver un poco la historia de cómo empezó. Ahí ya estamos viendo que ya Pablo tenía una relación, les está mandando saludos a ellos. Pero hoy vamos a ver de cómo empezó esta iglesia de los tesalonicenses, vamos a ver un poco de la historia y vamos a ver un poco de cómo fue sus inicios, ¿sí? El origen de los tesalonicenses. Los habitantes de la antigua ciudad de Tesalónica recibieron de Pablo dos cartas, después de ser visitados y predicados por el apóstol
hacía más o menos en los años 51-52 después de Cristo. Estando Pablo en Corinto, él escribe esta carta, y mejor dicho, estas dos cartas. Estas dos cartas serían primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, fue escrita por Pablo a este grupo de cristianos que estaban ahí. El apóstol Pablo fundó una importante iglesia cristiana en este lugar, y esta carta va dirigida a ellos. Los creyentes cristianos en Tesalónica, a los creyentes cristianos de Tesalónica en Macedonia. Los comentaristas dicen que esta carta es una de las más antiguas del apóstol Pablo. Cuando la escribió estaba junto a Silvano, y también se refiere a Silas, porque después, a medida que vayamos leyendo donde vamos a llegar hasta un ratito que estemos ahí, en vez de Silvano vamos a escuchar Silas, pero Silvano y Silas es la misma persona. Estaba entonces, cuando él escribe esta carta, estaba junto a Silvano o Silas y Timoteo, ¿sí? Entonces, él está escribiendo esta carta, y yo quiero poder llegar a hacer un retroceso para ver cómo es que fundó esta iglesia Pablo en este lugar. Esta iglesia que Pablo fundó estaba compuesta principalmente, o en su mayoría, por gentiles, ¿sí? Por gentiles que se habían convertido por la predicación del Evangelio. Entonces vamos a dejar hoy pausado primera de Tesalonicenses, y nos vamos a ir más atrás y vamos a ir a Hechos. A Hechos, y vamos a conocer cómo esta iglesia inicia. Hechos 17. Esto, lo que vamos a ver nosotros ahora, va a ser un poco énfasis de por qué Pablo les escribe esta carta. O sea, pasó algo antes de que él escriba esta carta. Entonces es el desarrollo de todo lo que vamos a ver hoy, va a ser para que nosotros entendamos por qué sigue la carta de la forma que vamos a ir viendo más adelante. El origen de los tesalonicenses empezó así. Hechos 17 dice así, voy a leer varios versículos de ahí. Versículo 1: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Pablo empieza sus viajes haciendo predicaciones en distintos lugares, y después de haber pasado por Anfípolis y Apolonia, dice que llegan a Tesalónica. Estamos viendo tesalonicenses. Entonces llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o por 3 fines de semana, se podría decir, para nuestro contexto, 3 fines de semana, 3 días de reposo, discutió con ellos, o sea, con los judíos, basándose en las Escrituras. La palabra discutió, ahí donde vemos nosotros, porque a veces nosotros, cuando decimos discutir, por ahí podemos ver en una disputa, enojados o distintas cosas, pero esa palabra discutió ahí en el griego es dialogomai, que quiere decir, es decir, por completo. También se puede traducir como él les decía, es disertar, disputar, o también enseñar. ¿Sí? No es discusión de que estaban ahí eufóricos, sino que él enseñaba, explicaba las Escrituras, y así también lo sigue explicando en el versículo 3. Dice, voy a leer el 2 y el 3 juntos para que se entienda. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Pablo, después más adelante ya directamente se va a dedicar a los gentiles, pero en sus viajes él intencionalmente, donde sea que llegaba,
primero se iba a las sinagogas, porque él quería expresarle a los judíos la evidencia, con la persona de Cristo se habían cumplido todo lo que antes había dicho de él. Entonces Pablo, en este lugar donde él se reúne con los judíos, dice que él explicaba y presentaba evidencias de que ese Cristo era Jesús. Ese Cristo era el Mesías que había sido prometido en la antigüedad. Por ejemplo, Pablo está haciendo lo mismo que Jesús hizo con sus seguidores y obedeciendo también el anuncio del Evangelio que debía hacerse en todo el mundo. Pablo está obedeciendo, anunciando el Evangelio, pero también al explicar al pueblo judío todo lo que la palabra de Dios, lo que el Antiguo Testamento decía sobre él. Dice ahí, nosotros leíamos que él discutía basándose en las Escrituras. Miren lo que hacía Jesús cuando estaba con sus discípulos. Si quieren, para que no se pierdan, yo voy a leer después, ustedes lo escuchan de nuevo y lo meditan y pueden ir a los pasajes. Lucas 24, del 25 al 27 dice, ya cuando Jesús había resucitado, él empieza a explicarles a sus discípulos de que todo lo que en el Antiguo Testamento estaba sobre él se había cumplido. Entonces él empieza a explicar de la misma forma que Pablo estaba haciendo con los judíos en ese momento. Dice así Jesús, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Pablo estaba haciendo lo mismo. Les estaba explicando conforme a todas las Escrituras, entre la ley y los profetas, Moisés y los profetas, todo lo que de Cristo decía, dándole evidencia de que ese Cristo era el que había muerto en esa cruz. 44 y 47 del mismo capítulo de Lucas sigue diciendo otra vez Jesús, tratando de que ellos entendieran de todo lo que había sido anunciado por él en el Antiguo Testamento. 44 al 47 dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento, en Moisés y los profetas y los salmos. Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está escrito, así estaba escrito, y entonces Jesús ahora les está abriendo el entendimiento para ver que todo eso se había completado y que el Mesías que había sido prometido desde Génesis hasta que tenían los profetas ya había llegado. El Mesías prometido había llegado, el Cristo había llegado. Entonces Pablo en la sinagoga está haciendo esto, explicándoles, así como Felipe lo hizo también con el etíope, cuando él leía el profeta Isaías 53, él decía, Felipe se le acerca y dice, ¿vos entiendes lo que lees? No, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe le explica de que el siervo sufriente hacía referencia al Cristo que había muerto. Entonces dice que ahí él creyó. Entonces esa es la misma evidencia que Pablo está presentando ahora en la sinagoga en la ciudad de Tesalónica. Sigamos. Ahora vamos a seguir en Hechos donde estaban ustedes. Hechos, seguimos el 14. Después de que él presentaba esa defensa y anunciaba de que Cristo era el Mesías que había sido prometido, dice que qué es lo que pasó cuando él anunciaba esto. Versículo 4. Algunos de ellos, no todos, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. ¿Ves? Ahí está Silas, que es Silvano.
que está ahí en Tesalonicenses, nosotros leíamos Silvano, por eso hacía referencia a eso. Acá leemos Silas, pero está haciendo referencia a Silvano igual. Pablo dice, se unieron a él, a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos, ahí está la evidencia de los gentiles, una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Por eso los comentaristas dicen que la iglesia de Tesalónica en su mayoría eran gentiles. Griegos significa que son gentiles, no son judíos, ¿sí? Y de muchas mujeres también que eran principales en esa ciudad. 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, escuchen lo que gritaban, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Estos cristianos, Pablo y estos que estaban anunciando el evangelio, ellos expresan algo verdadero, estaban trastornando el mundo. Estaban trastornando la vida de los demás, pero no en el sentido de que nos están haciendo locos, sino más bien le estaban transformando su vida. Estaban transformando su vida, entonces ellos veían cómo de estar adorando distintas cosas ahora se convierten al cristianismo y tienen una vida nueva, y toda esa gente los veía y dice, no, están trastornando. Estos que trastornan el mundo han venido también acá. Y Jasón, versículo 7, y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, hablando de Jesús. 8, versículo 8, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Versículo 9 y 10, presten atención, dice, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, ¿ves? A la sinagoga de los judíos cuando llegaron a Berea. Pero miren, voy a leer de nuevo el 9 y el 10 para que noten algo. 9 y 10. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Estaban presos, estaban ahí encarcelados, y dice que los soltaron. Enseguida, versículo 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, o sea que los sacaron del lugar. Entre los versículos 9 y 10 debemos notar algo que pasa ahí, que con una lectura rápida podemos perder de vista. Están ahí en Tesalónica, los liberan, y por la noche dice que los mandan a Berea. ¿Qué implicaba eso? Que estos cristianos que habían sido convertidos al Señor, que estaban siendo guiados por Pablo y por Silas, ahora ya no tenían guía. Ahora estaban siendo de alguna manera a la fuerza separados por aquellos que los habían traído al cristianismo, les estaban enseñando los pasos de cómo seguir al Señor, pero ahora por estas circunstancias los separan. No se ve ahí, dice que son separados, pero sin embargo una iglesia naciente necesitaba de ellos, pero sin embargo son separados. Entonces ahora, entendiendo este tipo de separación que a la fuerza se comete, vamos a entender el corazón de Pablo, de por qué después escribe Tesalonicenses y por qué después hace todas las cosas. Vamos a seguir leyendo. Mirá, ahí dijo, entonces en los versículos 9 y 10 debemos nosotros notar que Pablo y sus compañeros tuvieron que abandonar Tesalónica apresuradamente. Más o menos esas fechas que él abandona fueron en los comienzos del verano, en los años 50 después de Cristo. Eso significa
Esta separación significa que los cristianos de ese lugar ya no tendrían a Pablo y ni Pablo a ellos. Ya no los tendrían, se fueron aquellos que estaban anunciando el Evangelio, y aquellos que se habían unido a él ahora ya no estaban más unidos físicamente, ya no lo tenían. Pablo se estaba yendo, piensen en esa situación. Pablo los veía a estos hermanos que se convertían al Señor, se gozaba de estar viendo la obra que Dios estaba haciendo, y ahora de golpe es arrancado de ellos. Pablo había visto cómo varios hombres y mujeres se convertían al cristianismo, y de haber establecido ahí una iglesia, se reunían como una iglesia, estaban siendo edificados, y ahora Pablo es arrancado de entre ellos. Un comentarista dice que las circunstancias de la partida significaba que sus convertidos, los recién convertidos, quedarían inevitablemente expuestos a la persecución. Imagínense si Pablo recibía esa persecución porque él estaba predicando eso, los que habían creído iban a seguir resistiendo esa persecución de parte de los judíos. Entonces este comentarista dice que eso implicaba inevitablemente que estos cristianos nuevos, estos cristianos recién convertidos, iban a ser expuestos a la persecución, para lo cual estaban imperfectamente preparados. O sea, Pablo no los veía todavía como ya están preparados para poder pelear la buena batalla. Por cuanto Pablo, sigue diciendo este comentarista, por cuanto Pablo no había tenido el tiempo de entregarles toda la enseñanza básica que pensaba que necesitaban. O sea, Pablo es arrancado de entre ellos, y entonces hay una carga en Pablo. Empieza a haber una separación forzada, y entonces Pablo dice, pero ¿qué va a pasar? Porque ellos no han sido instruidos en esto, no han sido instruidos en aquello. Entonces hay una preocupación en Pablo. Sigamos. Versículo 10. Acuérdense, leímos esto, que él es arrancado y que se va a Berea. Entonces el versículo 10 dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, como les dice, era la costumbre de Pablo hacer esto. Entonces, versículo 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí no tengo nada anotado, pero es una exhortación a cada uno de nosotros. Es Pablo predicando el Evangelio y de repente todos los bereanos escudriñando las Escrituras para ver si todo lo que había hecho Pablo era cierto. Y entonces debemos preguntarnos nosotros, ¿cuántos de nosotros escuchamos prédica o escuchamos la exposición de la palabra y después meditamos durante la semana, o simplemente escuchamos la predicación, nos vamos y lunes empieza otra vez con nuestras actividades, otra vez haciendo la rutina diaria y no hacemos lo que este pueblo estaba haciendo? Dice que todos los días, otra vez, ellos habían recibido la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso nos lleva a que nosotros debemos meditar en lo que estamos escuchando. 12. Por eso muchos de ellos, por esa predicación y por haber escudriñado las Escrituras, muchos de ellos dice que creyeron, así como también un buen número de griegos, otra vez gentiles, hombres y mujeres de distinción. Otra vez, hombres y mujeres gentiles. 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. O sea que estos, todavía no conformes de haber expulsado de Tesalónica, fueron incluso también a Berea a alborotar todo eso. ¿Para qué? Con el fin de que ellos se fueran de ahí. Versículo 14. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas,
y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se reunieran a él lo más pronto posible, partieron. Ahí vamos a frenar un rato para poder ponerlos en contexto según la historia que he ido leyendo y escudriñando. Pablo es expulsado de Berea y llegan hasta Atenas. Y en Atenas, Pablo le instruye a Timoteo y a Silas una recomendación. Dice que ahí, después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se reunieran a él lo más pronto posible. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese lugar va a expresarle Pablo a Timoteo su preocupación por los tesalonicenses. Y entonces ahí se separan, Timoteo, Silas y Pablo se separan, porque ahí dice que muy pronto reunámonos de nuevo. Los historiadores dicen que en esos versículos es cuando Pablo expresa su preocupación por los tesalonicenses, entonces Pablo envía a Timoteo de nuevo, con la intención de, después de haber ido a ese lugar, se reunieran de nuevo. Porque Pablo estaba muy preocupado por los recién convertidos de Tesalónica. Por esta razón resuelve enviar a Timoteo desde Atenas hacia ese lugar. Por eso está en el versículo 15, después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se reunieran lo más antes posible con él. Lo envió de vuelta a la ciudad de Tesalónica con el fin de que pudiera ver cómo se estaban arreglando estos convertidos, esta iglesia naciente, y también para fortalecer a esa iglesia que estaba empezando. Entonces Pablo envía a Timoteo con la preocupación de saber cómo estarán estos que han creído. Se preocupaba tanto porque no había estado mucho tiempo con ellos. Entonces Pablo envía a Timoteo y después vamos a ver el desenlace. Versículo 16, volvamos. Versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba, ¿ves? Él los envía a Timoteo y a Silas con una misión, a Timoteo a Atenas, a Tesalónica. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. No voy a hacer énfasis en los siguientes versículos porque es ahí donde él predica en esta ciudad, pero quiero recalcar algo, que Pablo aprovecha bien el tiempo y también se dispuso a predicar en Atenas. Como Timoteo no volvía con noticias de Tesalónica, Pablo tuvo que seguir después. Pero antes de seguir, al ver esto, dice que al ver cómo habían altares a un montón de dioses, Pablo predica, y eso ustedes lo han escuchado, cómo después es llevado al Areópago, y él predica ahí en Atenas. Mientras esperaba, dice en el versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas. Él predica, hay gente que también se convierte ahí, pero como no volvían, él continuó viaje. Versículo 10, ahora vamos a pasar al versículo 18. Capítulo 18, versículo 1. En los anteriores versículos está todo lo que Pablo predicaba en Atenas, pero no voy a hacer énfasis ahí porque quiero llegar a entender el inicio de los tesalonicenses y por qué la carta. Capítulo 18, versículo 1 dice, después de esto, después de haber predicado Pablo en Atenas y haber edificado ahí también a varios hermanos, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Sigue diciendo, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, que se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, carpas de campaña. Y discutía, otra vez la misma palabra, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir. ¿Qué era persuadir?
Ah, muy bien, ¿se acuerdan, Tratar de convencer a los judíos y a griegos. Ahora ya es tanto judíos y a griegos. Ahora, versículo 5, presten atención. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia. Esa primera parte, voy a hacer énfasis ahí. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, se produce el encuentro tan esperado. Él los esperaba en Atenas, no pudieron llegar. Él cuando está en Corinto, ahí es donde Timoteo y Silas llegan, se reencuentran. Entonces la gran incógnita cuando lo ve, ¿qué noticias traerá Timoteo de Tesalónica? Porque Pablo estaba preocupado por ellos, ve cómo están ellos y anímales. ¿Y cómo habrá encontrado Timoteo a los tesalonicenses? Cuando Timoteo regresó a Corintio, dio buenas noticias a Pablo de la firmeza que tenían y del celo que manifestaban en la propagación del Evangelio. Un comentarista dice con respecto a este encuentro, Silas y Timoteo se reunieron con el apóstol en Corinto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hago énfasis en Corinto? Porque la carta que nosotros vamos a estudiar de ahora en más fue escrita en Corinto. Fue enviada desde Corinto después de haber recibido estas noticias. Después de que Timoteo vuelve y se encuentra con Pablo, Pablo se entera de todo lo que estaba sucediendo en Tesalónica con los cristianos, entonces ahí es donde él escribe la carta. Entonces se reunieron con el apóstol Pablo, dice el comentarista, en Corinto, desde donde se escribió la primera carta a los tesalonicenses, probablemente entre los años 50 o 51 después de Cristo. Pero también, aparte de dar buenas noticias de su fe, de su firmeza, pero también informó que tenían ciertos problemas, algunos éticos referidos especialmente a las relaciones sexuales y algunos escatológicos. En particular, estaban preocupados ante la posibilidad de que el advenimiento ¿qué pasaría si el advenimiento sucedía? ¿Qué pasaría con los que ya habían muerto? Si esas eran las dudas que ellos tenían, entonces le trae Timoteo esas preguntas. ¿Qué pasa en estas circunstancias con respecto a algunos comportamientos éticos? Y también en cuanto a la escatología, de qué va a pasar, qué pasaría con aquellos que mueren por esta persecución, morían, entonces los tesalonicenses no sabían qué pasaba con ellos y le dan ese encargo a Timoteo. Entonces, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, ahí es donde se reúnen y Timoteo informa todo lo que él vio a Pablo, y Pablo se regocija de saber que estos tesalonicenses que habían sido abandonados por circunstancias, habían sido arrancados de su maestro, seguían firmes. Que habían sido alejados de aquel que los trajo a la fe, seguían firmes, y no solamente firmes en la fe, sino que iban a dar evidencias de su verdadera conversión y también iban a testificar de ese Salvador en el cual habían creído. Esa es la introducción, ese es el origen de la iglesia de Tesalónica, y quería hacer esa referencia como para poder nosotros preparar nuestra mente sabiendo a quién Pablo le está escribiendo. Porque si nosotros empezamos a ver y no sabemos cuándo él se relacionó con ellos, cómo es que él escribe, porque nosotros cuando leíamos los primeros versículos decía que él hacía mención constante en sus oraciones, constante oración a Dios en sus oraciones. Entonces ahí podemos ver el inicio de la iglesia de Tesalónica, una iglesia recién convertida a una iglesia nueva, que iban a dar evidencias, que iban a mostrarle a varios lugares. Vamos a ver, cuando leamos esto, vamos a ver que otras regiones hablaban de ellos, porque se habían convertido verdaderamente de los ídolos a Dios. Habían dejado de vivir la vida que llevaban y se habían convertido al cristianismo de una forma genuina
Y entonces Pablo se siente tan gozoso que en la carta que nosotros vamos a examinar de acá en adelante, él va a empezar a especificar cómo ellos habían resistido las amenazas y cómo estaban su fe en Cristo. ¿Sí? Hoy solamente es el inicio de esto, la historia del inicio de los tesalonicenses, pero no quiero dejar de lado lo que Pablo predicaba en todo lado que él iba. Dice que él predicaba el Evangelio. Él sabía, él iba viendo, a medida que iba predicando el Evangelio, él veía el poder de Dios. Él veía el poder de Dios en la transformación de las personas. Pablo veía cuando él predicaba así, algunos lo rechazaban, se burlaban y lo apedreaban y lo expulsaban. Pero también veía cómo algunos se convertían al cristianismo. Y él se gozaba en esto, de ver, no en las aflicciones que iba a pasar, sino en ver a estas personas convertidas, entregadas al Señor. Él se gozaba, y por eso después en Romanos también él podía escribir de esta forma: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues está expresamente diciendo, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel, de todo el que cree, del judío primeramente. ¿Dónde iba primeramente cuando llegaba a un lugar? A los judíos. Del judío primeramente y también del griego. Entonces se entiende que Pablo, al ver las evidencias de la conversión, se gozaba y decía: yo no me avergüenzo de este evangelio, porque el que cree es convertido. Eso no significaba tanto en la elocuencia que él tenía, sino él confiaba en el poder y en la fidelidad de la palabra de Dios. Versículo 17 del capítulo 1 de Romanos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo no se avergonzaba de este evangelio que predicó a los tesalonicenses, que vamos a ver y qué es lo que produjo en ellos. No se avergonzaba de ese evangelio de tal forma que, estando solo en Atenas y al ver la idolatría que había en ese lugar, no puedo estar perdiendo el tiempo entonces esperando a ver cuándo llegan, y él estando, él ve y la necesidad de poder seguir anunciando el evangelio por donde iba. Por donde iba, él anunciaba el evangelio a los judíos primeramente y después al griego, al gentil. Porque él entendía esto. ¿Por qué? Porque lo veía. Porque él lo había experimentado. Él había experimentado que el escuchar el evangelio era transformación. Y es por eso que él después lo anunciaba y veía en los demás, el poder de Dios manifestándose en la transformación de vidas. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros también debemos entender esto. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que ¿qué es lo que debe creer? El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio que anunciaba Pablo? Así como Cristo anunciaba, dice: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y de que su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo tuvo que venir a esta tierra a morir por los pecadores, y Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Y en otro versículo dice: palabra fiel y digna es esta, de ser recibida ¿por quién? Por todos. ¿Y cuál era esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía que había sido rescatado por el Señor, y eso le daba impulsos y fuerzas, misericordia por el resto, para que también puedan venir al arrepentimiento y a la fe, porque no era por obras, porque el justo por la fe vivirá. Y si ellos creían, ponían su confianza en este Cristo que había venido
porque la Escritura decía así, que la evidencia iba a ser que este Cristo iba a padecer, este Cristo iba a morir por los pecadores, y que ese Cristo iba a resucitar al tercer día. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Pasó eso? No hace falta ser cristiano para creer eso, la historia cuenta que fue así. Entonces las evidencias están ahí. ¿Cristo vino al mundo? Sí. ¿Cristo murió por los pecadores? Sí. ¿Cristo resucitó al tercer día porque no se encontró la tumba, en la tumba no se encontraron sus huesos? Lo siguen buscando y no lo van a encontrar. Los historiadores, los que hacen historia y hacen National Geographic y Discovery y todas esas cosas buscan a ver cómo van a encontrar el cuerpo de Cristo para ver que todo lo que está escrito es mentira, pero no lo van a encontrar. Porque Cristo verdaderamente resucitó y ascendió a los cielos y un día ha de venir a buscarnos. Si eso sucedió, si Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para dar evidencia de que toda la palabra que decía estaba bien y es verdad, y todos pueden decir, ¿pasó o no pasó? ¿Pasó? Bueno, entonces, ¿qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios espera de nosotros? Si todo lo que Él hizo fue para salvarnos, si todo lo que se cumplió fue para salvarnos, si todo lo que estaba escrito del Mesías fue cumplido, ahora Dios espera que se cumpla en nosotros la salvación. Porque Dios dice que Él no se deleita en que la gente se pierda. Él no se deleita en eso. Él no quiere que ustedes se pierdan. Escuchen esto, por favor. Porque a veces estamos tan distraídos que venimos a la iglesia y no. Chicos, niños y jóvenes, el Señor Dios no se deleita en que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, pues para eso murió Cristo, para que nosotros podamos tener salvación. Las evidencias están, la Escritura se cumplió, el Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados, ese Cristo resucitó al tercer día, entonces palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. Se cumplió, se hizo lo que Dios había hecho y ahora Él espera de nosotros, ¿qué? Arrepentimiento. Para eso se predica. Dice que en su nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, se predicase el arrepentimiento. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados? Esos pecados que no nos dejan ver a Cristo como precioso. Ese pecado, un pastor decía esto, si nosotros pecamos al mentir, si nosotros pecamos al tomar el nombre de Dios en vano, eso sí es pecado. Pero escuchen esto, el mayor pecado es rechazar a aquel que te vino a salvar. ¿Por qué? Porque si hay uno solo, dice la Biblia, hay un solo nombre dado a los hombres por el cual nosotros podemos ser salvos. Hay un solo nombre, hay un solo camino, hay una sola verdad y nosotros la rechazamos. ¿Qué nos espera? Si rechazamos el único camino que es Cristo, si rechazamos al único Salvador que es Cristo y nosotros decidimos seguir viviendo, no, todavía no. ¿Qué nos espera? Entonces Dios, al haber manifestado, haber desplegado su gloria manifestando a Cristo, Padre, Maestro, muéstranos al Padre, dijo uno. ¿Qué? ¿No me habéis visto? El que a mí me ve, ve al Padre. Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Dios, y Él espera, por medio de la predicación de su palabra, que el pueblo, que la gente que oye, así como pasaba en las predicaciones de Pablo, crean. Pero también debemos ser conscientes que hay quienes lo rechazan, que hay quienes se burlan y que hay quienes persiguen al cristiano. Pero yo les pido, no sean de esos. No sean de esos que rechazan a Cristo, no sean de esos que se burlan de Cristo, sino que más bien seamos todos esa tierra donde la semilla cae y produce fruto. Reciban la palabra de Dios en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra, como dice, que su nombre se predicara el arrepentimiento, porque si se arrepienten, ustedes pueden ser perdonados de sus pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Nosotros necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Cada uno de nosotros, todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo, hágalo hoy.
porque no sabemos el día ni la hora en el cual nosotros vamos a partir. Pero si nosotros vemos la evidencia delante de nuestros ojos, está ahí, Cristo nos llama al arrepentimiento, Cristo nos dice, yo he muerto, he cumplido toda la palabra para que vos tengas la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Yo he cumplido todo, dice en la cruz, consumado es, yo ya he hecho todo para que simplemente por la fe pudieras salvarte. Yo ya he allanado el camino para que por la fe vos camines a la salvación. Yo ya he hecho las obras que vos no podías hacer. Ven a Él, a Cristo, en arrepentimiento y fe. ¿Y qué espera también Cristo de la iglesia? Lo que esperaba de Pablo. Cristo esperaba de que su nombre sea proclamado, sea anunciado en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Hermanos, si no hubiese salido de Jerusalén la palabra de Dios, si solamente los apóstoles hubiesen quedado en sus casas, el Evangelio no nos hubiese llegado. Pero Cristo hizo de esta forma, hizo que se propague el Evangelio de tal forma que nos llegue a nuestras manos. Y un día yo les prediqué, les hablé, les mostré un palito que estaba dibujado, que estaba pintado, que era una estafeta, les había hecho como Pablo instruía a Timoteo diciendo lo que ahora he recibido, ahora dáselo a otro. Entonces lo mismo les digo, iglesia, transmitan este Evangelio. No se avergüencen del Evangelio, porque si los ha salvado, si los ha transformado a ustedes, lo va a hacer con otros. Pero no se avergüencen del Evangelio, transmítanlo, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Nosotros no podemos hacer que crean, pero sí podemos transmitir el Evangelio, y Dios va a hacer que crean. Pero nuestro deber, dice ahí, que en su nombre se predicase y se anunciase el Evangelio a otras personas, a pecadores que necesitan de la salvación de Cristo. Hemos visto el inicio de los tesalonicenses, hemos reflexionado sobre esto y hemos pedido también hemos podido ver la importancia del Evangelio y también nuestro deber que no debe ser dejado de lado.